Comenzamos la sesión 24ª de nuestro curso sobre el misterio de la Iglesia dentro del tema de la Edad Media a Trento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Después de haber visto en las dos sesiones anteriores dentro de este tema los principales problemas eclesiológicos que se sustanciaron en la Edad Media, tenemos que pasar en el resto de este tema a la respuesta de Trento a los problemas del protestantismo. Por eso dedicaremos una sesión a cuestiones sobre eclesiología en Lutero y en otros de los líderes de la Reforma para ver luego la respuesta que le dio la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Vamos a pasar, estamos desde la página 252. Aquí veréis que luego, sobre todo cuando hable de los seguidores de Trento, pongo también toda una serie de textos y lo mismo en el Concilio de Trento. Obviamente no podemos leerlos todos porque sería muy largo, pero indicaremos las cuestiones fundamentales. Primero, respecto al tema de Trento, básicamente la idea que hay en Lutero y en sus seguidores, y a las cuales tendrá que responder Trento, digamos, el problema que ellos planteaban así a trazos muy gruesos sería que la Iglesia se ha desarrollado en exceso en detrimento de Dios y ha sustituido al Evangelio. Y esto ellos lo concentran en lo que denominan despectivamente el regnum papale, el reino papal contrapuesto al reino de Cristo. Esto en Lutero, por supuesto, está unido a una crítica a la escolástica, como si fuera una física naturalista que no tiene nada que ver con la relación dramática que crea la palabra de Dios, y de ahí que vaya a haber una oposición muy fuerte a los aspectos visibles y exteriores que los van a reconfigurar completamente. Veremos, por ejemplo, que ellos admitirán que puede haber algún ministerio visible, pero eso será una cosa puramente organizativa, no algo que sea del orden de la salvación. Y por ello se entiende la oposición al derecho canónico. Recordad que cuando Lutero quema la bula que le manda León X, queman el derecho canónico. El derecho canónico no es como el código que tenemos ahora, porque los códigos, el del 17 y luego el del 83, pues son una cierta transposición del modo de hacer códigos de derecho napoleónico, sino que antes era una cosa más bien como lo que tienen en los países anglosajones. Era como una colección, era el Corpus Juris Canonici, que era una colección de decretos de los concilios, decretales de los papas, diversas leyes, o sea, ahí era una cosa amplísima. Quemar el derecho canónico era quemar prácticamente toda la tradición. Algunos autores, esto lo veis por ejemplo en las obras de historia de la eclesiología, del padre Antón, cuando hablan de diversas fuentes de Lutero, pues a lo de los reformados en general, se ha hablado de la oposición agustiniana entre el espíritu y la letra, o el ser y el ser verdaderamente, aunque es cierto que Lutero, ya lo apuntaremos, va a ver pronto la oposición entre el tema de los dos reinos, que será una manera muy peculiar de estudiar la diferencia entre dos potestades que había en la Edad Media. Confluyen más cosas que luego apuntaremos. También algunos han apuntado el influjo de los doctores de la conciencia, como San Bernardo o los místicos flamencos, que insistían más en los aspectos espirituales. Es cierto, lo que pasa es que más en la línea de los místicos flamencos y más en la línea de los seguidores del maestro Eckhart. La teología Deutsch fue un opúsculo, diríamos, de espiritualidad con muchos tintes neoplatónicos que, minusvaloraba lo que eran los aspectos pues, más bien materiales o que pueden dar lugar a realidades sacramentales. También, sobre todo, Occam. Pensad que Lutero, aunque despreció la escolástica que él conocía era Occam, el nominalismo, y esto le pesó muchísimo. Pensad, por ejemplo, que toda la ausencia de causalidad que hay en el planteamiento de la Iglesia de Lutero, por ejemplo, los sacramentos no pueden ser causa de la gracia, entronca con la crítica a la causalidad típica del nominalismo, o la crítica del nominalismo a cualquier tipo de reflexión metafísica que nos pueda llevar a conocer a Dios. Por tanto, solo nos queda la sola fe o la sola escritura, o sea que eso pesó mucho. Pero Occam no solo en ese sentido propiamente nominalista, sino también en el sentido eclesiológico. Acordaos que Occam había apoyado a Marsilio de Padua, lo que habíamos visto, quien negaba una potestad jurídica a la Iglesia, decía que la Iglesia era solo lo puramente interior y tenía que estar completamente sometida a los príncipes. O sea, pensad
que los ideales de Occam y Marsilio de Padua de una iglesia sometida en toda la organización a los príncipes es una cosa que de facto se produjo con la Reforma. O sea que en ese sentido, diríamos, estos fueron inspiradores, por lo menos del resultado que se consiguió. También se ha hablado de las sectas espirituales valdenses y también, por supuesto, Wyclifius. Claramente, estos le influyeron siempre en esa línea de la Iglesia como una comunión invisible de los santos. Por supuesto, digamos, también estaba toda la situación pues, de falta de reforma o de abusos escandalosos que había en la Iglesia Católica, pero el problema de fondo es la naturaleza sacramental de la Iglesia, es decir, si algo creado y material puede ser el vehículo de la salvación o bien la salvación procede simplemente de una experiencia interna de Dios, para la cual la escritura es la ocasión, y luego pues lo que tiene que ver con la iglesia será pues, cómo nos organizamos, cómo nos reunimos, como quien funda un club o como quien funda una asociación, pero realmente la clave sería esa experiencia puramente interna y desligada de ninguna cosa material o sacramental. Claro, aquí está en juego el tema de la misma interpretación del cristianismo. Recordemos que la justificación por la sola fe en Lutero tenía la idea de que nada creado puede contribuir a la salvación. O sea, atención, esto es importante, no es que el inicio de la salvación esté solo en Dios, eso ya estaba clarísimo desde San Agustín. El inicio de la gracia es completamente gratuito, no es que la salvación sea completamente gratuita, eso todos los católicos lo afirmaban. Es cierto que todos los planteamientos jesuíticos tendieron a oscurecer un poquitín la cuestión, pero la idea básica era que la salvación es completamente gratuita, eso estaba claro. La cuestión no era, por tanto, esa gratuidad, sino si la Iglesia, con todos los medios sacramentales, es instrumento o no para esa salvación. Todavía más radical. ¿Cristo nos ha salvado mediante su humanidad, o sea, mediante el ofrecimiento de una persona divina en su naturaleza humana, o simplemente porque Cristo ha recibido sobre él la ira del Padre, constituyendo una extraña mezcla de divinidad y pecado, como hay veces que parece que plantea Lutero? Por eso, esto tenemos que tenerlo presente. Cuando los reformados hablan de volver al Evangelio, se entiende de volver al Evangelio según una serie de presupuestos filosóficos, en particular nominalistas, que separaban completamente la criatura de Dios e impedían toda mediación, o sea, sacó completamente las consecuencias de la falta de mediación que ya se daban en Occam. El tema de la mística especulativa de raíz neoplatónica, donde todo lo material quedaba radicalmente excluido del orden de la salvación. Esto, ya digo, es muy claro en Eckhart. Hay muchos pasajes en ese sentido. Los sacramentos ahí simplemente resultarían como predicaciones teatralizadas, pero no como algo que realmente cause la salvación. Por eso ya que os comento aquí que aunque en la iglesia a principios del XVI hubiera abusos y se hubieran acumulado supersticiones en torno a los sacramentos al final de los últimos siglos medievales, pero lo que proponía Lutero no era quitar el abuso, era quitar el uso. O sea, dar una interpretación completamente nueva del cristianismo, y por eso algunos autores con razón la han relacionado con la antigua gnosis, que rechaza cualquier mediación material sacramental. Sobre esto en la bibliografía tenéis algunos autores donde señalo estas cuestiones. Bien, esto un poco respecto a algunas raíces donde se podría profundizar mucho más. Tengo el que quiera ver en mi página de academia, tengo un artículo con ocasión de una conferencia de las raíces del pensamiento de Lutero. Ahí trato con mucho más detalle todas esas cosas, el que quiera profundizar en ellas. Si entramos ya en los puntos concretos de la eclesiología de Lutero, de nuevo siguiendo aquí al padre Antón, se podría hablar de 5 grandes núcleos o 5 grandes aspectos. Primero, la Iglesia como criatura del Verbo. Acordaos el punto fundamental de Lutero, partir de la Escritura, por supuesto, conforme a su interpretación, una interpretación que es autosuficiente, porque ya desde el principio algunos adversarios como Eck le dijeron que no estaba interpretando la Escritura conforme a la tradición de la Iglesia. Lutero dijo que peor para la tradición de la Iglesia, pero él insistía en esa interpretación. Fijaos que eso tiene que ver con el tema de la justificación por la fe, tal como la entiende Lutero, claro, porque entonces ya no hay nada
fuera, digamos, nada que pueda influir en esa justificación más allá de la sola fe. Si basta la escritura, carece de sentido un ministerio eclesiástico establecido por Cristo que asegure la interpretación. No hace falta algo que te asegure que se va a leer la escritura en el espíritu en el que se ha inspirado. Diríamos que la relación que se da entre el hombre y Dios, la Biblia pone esa ocasión, ahí esa experiencia pone en crisis la justicia propia del hombre y de este modo, diríamos, la escritura es la ocasión para esa justificación. Lo que pasa es que ver así la escritura introducía una ruptura entre la palabra de Dios y la Iglesia, pero que esto no se había dado. O sea, parece que como si hubiera una contraposición entre tradición y escritura que a nadie lo había planteado de ese modo antes. Entonces, como ya no hay una autoridad en la Iglesia o no tienes la tradición, la Biblia queda al arbitrio de los doctores, con lo cual también Lutero estaba más cómodo en su papel de intérprete de la escritura. Claro, lo que pasa es que esto en teoría, porque de facto la misma reforma, por toda la multitud de diversidades que se fueron dando y los príncipes pedían una unificación en todo aquello, al final surgió un pseudo magisterio, una pseudo autoridad, pues fijando toda una serie de tesis, estableciendo una serie de escritos confesionales, ya en el siglo XVII lo que se llamó la sólida declaratio, que era ponerse de acuerdo toda una serie de comunidades, o sea que al final sí, sola escritura, pero con una serie de añadidos. Y aquí el primer problema respecto a la escritura es qué libros forman parte de la escritura, porque evidentemente ningún libro de la escritura dice que libros forman parte de la escritura. Y aquí, digamos, Lutero aprovechó eso para quitar del medio algunos libros que no le venían bien. Por ejemplo, con los macabeos, con la idea esta del canon corto y el canon largo del Antiguo Testamento, pues fue deshaciéndose de toda una serie de escritos. En todo caso, la posición de Lutero sobre la autosuficiencia de la escritura está en íntima conexión y en dependencia con su gran presupuesto sobre la justificación. No puede haber ninguna mediación entre Dios y el hombre. Sí, se habla de Cristo como mediador, pero sobre todo Cristo como aquel que recibe la ira del Padre, cae sobre él la ira del Padre y así nos vemos libres del castigo. De hecho, fijaos, esto no lo dijo Lutero, sino lo dijo Calvino. Calvino es un poco a Lutero como la bruma germánica, las ideas claras y distintas francesas, que si Cristo hubiera muerto, pues no sé, de una enfermedad, de un resfriado o asaltado por unos ladrones y no hubiera muerto como maldito en la cruz, no nos habríamos salvado, porque la clave de la salvación no es que Cristo se ofrezca por nosotros, sino que cae, sino el hecho de que es castigado y es considerado como maldito. Esto, repito, lo dice explícitamente Calvino. Lo podéis ver en el articulito ese al que he hecho referencia antes. Bien, o sea, por tanto, la Iglesia, si podemos hablar de la Iglesia, es simplemente una consecuencia del Evangelio. Tiene que estar bajo la palabra, da testimonio de la palabra de Dios, pero no es una autoridad, por así decir, para interpretarla. Y repito que esta oposición Iglesia-palabra no se había conocido antes. La Iglesia, como muchos, será el lugar donde se predica el Evangelio de la justificación y solo se van a reconocer dos sacramentos, bautismo y Eucaristía, pero además los sacramentos tal como los había entendido y luego los entenderá la Iglesia en el sentido de causa o vehículo de la gracia, sino más bien pues como una manifestación, una predicación de esa palabra. El Lutero decía que donde no se diera el Evangelio, según su idea del Evangelio, que para él era la sinagoga de los papistas y los tomistas, tampoco allí había iglesia, aunque se bautizara y se recibiera la Eucaristía. O sea que, por tanto, el encuentro entre la palabra de Dios y la del hombre siempre es de juicio y sometimiento por parte del hombre y la Iglesia debe ser juzgada y transformada por la palabra. Claro, el problema de todo esto, como veremos inmediatamente, es el de la continuidad histórica. Porque sí, Lutero va a presentar la Iglesia como una comunidad de los verdaderos creyentes y ni la jerarquía ni las instituciones ni son ni forman la Iglesia. Por eso la Iglesia va a ser simplemente la Congregatio Sanctorum, la Communio Sanctorum o todo este tipo de cosas. Claro, fijaos que ciertamente
instituciones, diríamos, puramente organizativas, completamente secundarias, no son de la esencia de la Iglesia, no han existido siempre. Por ejemplo, las conferencias episcopales no han existido siempre, y si desaparecieran tampoco pasaría nada. O sea, no forman parte de la esencia de la Iglesia, pero los sacramentos, la sucesión apostólica, eso sí forma parte de la esencia de la Iglesia y depende de la voluntad fundacional de Cristo. O sea, por eso os digo que para Lutero, en cambio, todas las instituciones son cosas, digamos, completamente secundarias que ni son ni forman la Iglesia. Claro, el problema es que si la Iglesia es algo tan sumamente secreto, tan sumamente profundo y espiritual, ¿cómo podemos justificar una continuidad histórica? Porque tanto los católicos como los reformados pretendían que su iglesia estaba en continuidad con la iglesia de los orígenes. Pero claro, si tú has dicho la sucesión apostólica o estas cosas no son parte de la iglesia, ¿cómo dices que tu comunidad entronca con la de los apóstoles? Pues Lutero decía que en la Reforma estaban los elementos esenciales. Algunos quedaban entre los católicos, pero los papistas los habían adulterado y mezclado con supersticiones. Era una cuestión candente porque, claro, Lutero aparecía ex novo, de repente en el siglo XVI, y algunos le decían, bueno, sí, esto se lo inventa usted, esto que tiene que ver con la antigüedad. Por eso fue notable el grupo de historiadores dirigido por Flacius Ilyricus que trataron de buscar una justificación del protestantismo en la historia. No les bastaba la base bíblica de Lutero, sino que tenían que decir que la Iglesia de verdad siempre había sido protestante. Lo que pasa es que pues eso se había ido adulterando, aunque habían quedado siempre pequeños grupos a los que los papistas habían considerado herejes. Y para esto escribieron las Centurias de Magdeburgo, que era un conjunto de estudios históricos, llevan de 100 en 100 años, para mostrar que la doctrina primitiva de la Iglesia realmente era luterana. Fijaos que fue un intento de una historiografía eclesiástica que ya iba más allá de las clásicas biografías de santos o historias de papas o cosas de ese estilo, y buscaron multitud de manuscritos, documentos, hizo falta bastante dinero porque en aquella época eso era carísimo, y realmente ni siquiera para ellos les sirvió mucho esta obra. Solo tuvo 3 ediciones después de haber gastado un pastizal en el tema, y sus aportaciones históricas pecan básicamente de anacronismo. Querer ver en el siglo II los problemas de la justificación de Lutero, pues evidentemente no tenía demasiado recorrido. Y por otra parte, otros elementos no doctrinales de la vida de la Iglesia no se les daba importancia, era como estar buscando textos que de cualquier modo les justificaran. Y ya digo que ni siquiera entre ellos tuvo mucho éxito. De hecho, otros humanistas, sin hacer una cosa tan aparatosa como esta, tenían los mismos propósitos y ofrecieron materiales que les fueron en general más útiles. Lo que pasa es que este problema ha vuelto una y otra vez. En el siglo XX se presentó con el nombre del Frühkatholizismus, el catolicismo temprano, en el sentido de que cada vez más autores protestantes se daban cuenta que en la misma escritura realmente los elementos son fundamentalmente católicos, y al final pues acaban considerando típicamente protestantes solo algunos versículos de la carta a los romanos. Pero claro, es que justo es así como había comenzado el Lutero, haciendo una peculiar interpretación de algunos textos aislados de esa carta paulina y de otros lugares bíblicos. Ese sería el segundo punto. El tercero, que es un poco renovar lo que hemos comentado antes, la relación iglesia visible o invisible. Ya antes de la ruptura con Roma, en los Dictata Super Salterium, es una obra muy interesante porque también salen aquí cosas sobre el tema de la concupiscencia que ya apuntan a la línea que luego va a tener Lutero. Y ahí acentúa las dimensiones más espirituales de la Iglesia, que por otra parte tampoco era ninguna novedad. O sea, esas imágenes existían, la tradición medieval las había empleado, lo hemos visto ya, esposa de Cristo, templo místico, pueblo espiritual, algunos temas agustinianos entre pertenecer a la Iglesia visiblemente, pertenencia número, pero no mérito, no por la vida de fe y la gracia. O sea, con todo esto recogía cosas que estaban ya. El problema es que diríamos, desvinculaba esto de la cuestión de las instituciones, incluyendo el tema de los sacramentos o el tema de la tradición y estas cosas. Por eso, como ya os digo, el problema no era señalar solo el aspecto espiritual de la Iglesia. Muchos lo habían señalado, sin olvidar otros aspectos. Sino daba un paso más. La consideraba completamente escondida ante el mundo y solo visible ante Dios.
Y aquí ya entramos en cosas que tenían que ver con su modo de comprender la revelación, la manifestación de Dios. Acordaos que para Lutero Dios se revela como el Deus absconditus, se le conoce subcontrario, o sea, no es el Dios de la gloria o el Dios que se manifiesta en la creación y que a partir de la creación podemos conocer a Dios, sino que se manifiesta en lo contrario, en las negaciones, en la cruz, en la ira, en el juicio. Aquí, diríamos, confluyen aspectos nominalistas, no podemos conocer a Dios a partir de la creación, y aspectos de esas místicas neoplatónicas que insistían en el momento negativo del conocimiento de Dios. O sea que en este punto confluirían ambas fuentes. Y esto culmina en la cruz, que es la máxima ignominia y al mismo tiempo la máxima manifestación de Dios. Con razón, Karl Barth, que conocía bastante de estas cosas, había dicho en algún momento que Hegel es al protestantismo como Santo Tomás de Aquino al luteranismo, y creo que no le faltaba razón. En cualquier caso, responderá a los católicos que la Iglesia en la que se cree es la comunidad de cuantos viven en la fe, la esperanza y el amor, sin necesidad de una cabeza visible, material y corporal. O sea, como veis, no es señalar los aspectos espirituales, sino negar cualquier tipo de aspecto material. O sea, en el fondo es aplicar las ideas de la justificación, que es por esa pura experiencia interna sin necesidad de nada exterior, a la configuración de la Iglesia. Dirá, no obstante, que sí, es muy útil pertenecer a una asamblea para encontrar otras personas que tienen a Cristo, etc. Y de hecho, pues habrá toda una organización eclesiástica en el campo de los reformados, pero no como algo que sea esencial para obtener esa justificación. Lo que pasa es que, claro, alguna relación tiene que haber con el mundo. Hay que tratar el tema de las relaciones entre lo secular y lo sagrado, que era lo de las dos espadas que habíamos comentado, y él lo va a plantear como los dos reinos. Pero es una cosa bastante confusa, porque no es la típica cuestión de una independencia, o sea, de una mera autonomía de lo secular respecto a lo sagrado, no, es una independencia total. Y de hecho, dirá que tiene que haber tendrá que haber un dominio secular, o sea, que dado que estamos bajo el pecado, pues al final diríamos, el príncipe para gobernar no puede un príncipe no puede gobernar conforme al Evangelio porque la gente es muy mala, hay que utilizar mano dura, no se puede, digamos, está muy bien el Evangelio para algo interior, pero luego el príncipe tiene que hacer otras cosas, o sea, un poquitín contraponiendo ambos aspectos. Y consiguientemente no puede haber ningún tipo de injerencia de la Iglesia en cuestiones del Estado o del poder civil, por el sencillo motivo que la Iglesia es puramente interior y puramente espiritual. Lo que pasa es que el cristiano vive en este mundo como persona cristiana y también como persona secular y está sometido a las leyes de este mundo. Y obligado a proteger al prójimo con los medios de un orden secular. Con lo cual, digamos, la relación entre un aspecto y otro es bastante complicada. Pero a lo que va, digamos, en lo que esto termina, y es lo que le dio, digamos, la clave de la reforma, del éxito de la reforma fue esta. Es que, digamos, toda la organización externa de la Iglesia, entendiendo todos los bienes y todos los medios materiales, pasaban a ser administrados por los príncipes. Evidentemente a los príncipes les importaba un comino si esto tenía raíces nominalistas, neoplatónicas o lo que fuera. Lo que se interesaba es que si apoyaban a Lutero se quedaban con todos los bienes de la Iglesia. Y donde los príncipes quisieron triunfó la Reforma, y donde los príncipes no quisieron, porque algo de fe católica tenían, no triunfó la Reforma. O sea, ahí el resumen de la historia es simplemente eso. Luego se puede adornar con todo lo que queráis, pero lo que sucedió históricamente fue eso. Por eso os digo que este tema de los dos reinos, esta manera de articular la relación entre lo eclesiástico y la potestad civil, fue muy valorada por los príncipes de la época. Por ejemplo, el tema del matrimonio. El matrimonio sí es un sacramento, pero para Lutero era una cuestión puramente secular. De hecho, para él no lo consideraba sacramento y tenía que estar simplemente según lo que determinaran los príncipes. Acordaos el escándalo aquel monumental cuando, para premiar diríamos, las grandes aportaciones del elector de Hesse a favor de la reforma del Evangelio, dijo que, bueno, pues que podía tener dos esposas. Ya me diréis qué narices tiene que ver dos esposas con el Evangelio. No es que fuera algo demasiado evangélico o un consejo evangélico, pero bien, esto, diríamos, es lo que de hecho encontramos. Un poco en relación con esto, tenéis también la cuestión del sacerdocio de los fieles y el ministerio eclesiástico.
la Iglesia es una congregación de los santos y todos los bautizados, pues ya por el bautismo, son sacerdotes. No hay ningún sacramento del orden, ningún estamento eclesiástico, ni por supuesto la Eucaristía es sacrificio, ni nada de este estilo. Con lo cual, diríamos, lo único que hará falta será un ministerio, pero será la comunidad el que decida, la que lo organice y simplemente pues para la predicación. Al final, obviamente, como siempre, son los príncipes los que tuvieron el derecho de proveer a estos ministros. O sea que, repito, no es que se elimine el ministerio, habrá personas dedicadas a la predicación, pero se entiende de un modo completamente distinto y completamente desvinculado de ningún sacramento, como es el orden. Claro, fijaos, si quitamos la sacramentalidad de los sacramentos, pues de la Iglesia obviamente no queda nada en sentido católico. Claro, esto además permite obviamente configurar la Iglesia según gusta en cada momento. Como al final el ministerio es una cosa que establecemos nosotros, pues nosotros decimos cuáles son las cualidades. Bueno, nosotros, en la época eran los príncipes, luego ya cuando esto se democratizó ya intervino más gente, pero era un poco ir adaptando a cada momento lo que hiciera falta, porque, repito, la salvación es una experiencia puramente interior del hombre con Dios. Bien, esto respecto al tema del sacerdocio, pues la ordenación sería simplemente como una transmisión del encargo por parte de la comunidad o del príncipe. Y por último, respecto al tema del papado, digamos, también depende de todo lo que hemos dicho antes. Para Lutero no era necesaria ningún tipo de cabeza visible, simplemente bastaba Cristo. Entendía Mateo 16-18, tomando cosas de la exégesis agustiniana, en el sentido de que Cristo entregó las llaves a Pedro, pues no como una persona individual, sino como un procurador de todos. Y respecto a los concilios, pues digamos aquí también fue variando un poco su postura. Alabó el concilio de Nicea, le quedaba suficientemente lejos y no estorbaba, pero criticó el concilio de Constanza. Lógicamente, el concilio de Constanza había condenado a Hus y Wycliffe y muchas de las cosas que había condenado Constanza eran las que estaba diciendo él, o sea que lógicamente atacó al concilio de Constanza. Decía que los concilios en muchos casos se habían equivocado, que el dictamen sobre la verdad corresponde meramente a los teólogos basados en la escritura y al concilio no le corresponden ni artículos de fe ni normas morales, porque acordaos que todo lo que tiene que ver con normas u organización exterior depende de los príncipes. Y el fiel cristiano es libre frente a cualquier autoridad humana, tanto civil como eclesiástica. Repito esto al menos en teoría, porque recordad que cuando tuvo lugar aquella revolución de los campesinos, claro, los campesinos dijeron, bueno, si los príncipes son libres respecto a Roma, ¿por qué nosotros no somos libres respecto a los príncipes? Ahí ya dijo que les acuchillaran, que acabaran con todos como alimañas, en fin. Por eso os digo que esto de la libertad cristiana en Lutero un poco iba por barrios. Lo que pasa es que en Lutero tenemos un carácter, diríamos, revolucionario y de ruptura muy, muy fuerte. Y de hecho, también en la organización, el que pesó muchísimo más fue Melanchthon, un discípulo suyo, pero era con quien los príncipes trataban más. A Lutero un poco lo sacaban cuando había que asustar a Roma, cuando había que mostrar una cara especialmente dura, pero el gran organizador fue sobre todo Melanchthon, ya el mismo nombre, que era de un nombre germanizado, habían helenizado un nombre alemán, esto ya le venía de una familia de humanistas, ya su abuelo había sido humanista, y el temperamento era completamente distinto, tenía muchas más, o sea, Melanchthon estaba mucho más dispuesto a negociar, incluso dispuesto a aceptar un papado reformado o asistir al Concilio de Trento, y escribió una confesio augustana, una confesión de fe, donde suavizó mucho aquellos puntos que podían ser más polémicos, porque, diríamos, creía que se podía llegar a algún cierto tipo de acuerdo con los católicos. Lutero le reprendió por esto, y de hecho Lutero sacó sus artículos de Esmalcalda muchísimo más fuertes que la Confesio Augustana. Melanchthon no le parecieron muy bien, pero los acabó firmando. O sea que, como veis, era una persona muchísimo más moderada y un grandísimo organizador. Ver cómo se organizaban todas las cosas, que esto era en el fondo lo que querían los príncipes, porque los príncipes la justificación les importaba un comino, quería simplemente quedarse con las propiedades eclesiásticas y más o menos tener controlado todo aquello. Aquí os pongo toda una serie de textos en la Iglesia y la
Confessio Augustana. Y como veis, son textos pues muy amplios, muy ambiguos, que pueden querer decir varias cosas. Habla, por ejemplo, de que el ministerio tiene que ver con la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos. Fijaos incluso el término que emplea, mediante la palabra y los sacramentos, como por medio de instrumentos, emplea incluso el término instrumentos, se nos da el Espíritu Santo que donde y cuando quiere produce la fe en aquellos que escuchan el Evangelio. Pero claro, con esto está diciendo que los sacramentos actúan por sí mismos, ex opere operato o no. O sea, como veis, es toda una, digamos, una obra maestra de ambigüedad en el decir, porque aquí puede, esto cada uno lo podía leer como quisiera. Esto que dice de los sacramentos, luego, por ejemplo, dice, condenamos a los anabaptistas y otros que creen que el Espíritu Santo se da a los hombres sin la palabra exterior, sino solo mediante su particular preparación y obras. Luego habla también de la Iglesia como asamblea de los santos, con la administración de los sacramentos, pero de nuevo no dice cuáles son. O sea, sí, ya en algún momento que hablará de los sacramentos ya tendrá que precisar, pero al hablar de la Iglesia, como veis, es completamente ambiguo. Y fijaos, habla de la Iglesia, que es asamblea de los santos, pero también en este mundo está mezclada con hipócritas y que uno se puede servir de los sacramentos administrados por los malvados. O sea, como veis, parece que estamos leyendo cosas de la controversia antidonatista. Y el orden eclesiástico, otro monumento a la ambigüedad. Enseñamos que en la Iglesia ninguno debe enseñar públicamente o administrar los sacramentos si no ha sido llamado conforme a las normas. Pero claro, ¿las normas qué son? Las que han dado los príncipes, lo que viene de la tradición, el sacramento del orden. Como veis, estaba abierto a muchas interpretaciones. Y aquí dice que tampoco hay que confundir el poder eclesiástico y el poder temporal. Te digo, cosas que habían salido también en textos católicos. Lo que pasa es que, como evidentemente los católicos de la época se dieron cuenta de que aquello era una tomadura de pelo para engañar, le respondieron, la negaron esta confesión augustana, y él escribió una apología de la confesión donde ya, digamos, aparece de una manera muchísimo más radical lo que quería decir. Fijaos, es interesante la caricatura que hace aquí de los sacramentos. Dice, ¿para qué sirve la fe si los sacramentos actúan ex opere operato, sin que haga falta ningún movimiento en el que se sirve de ellos? Esto es una tomadura de pelo. Por supuesto que el sacramento actúa ex opere operato, pero primero el sacramento es el que va a producir la fe, en el caso de los niños, y en el caso de los adultos tiene que haber una serie de disposiciones para que actúe el sacramento. Es como, por ejemplo, la confesión. Si no tienes la disposición previa de arrepentimiento, evidentemente no consigues el efecto. Pero fijaos cómo ridiculiza un poco la posición católica. Y luego fijaos cómo presenta un poco ridiculizando el planteamiento de los católicos. Pero nuestros adversarios querrían que se definiera la Iglesia del siguiente modo. Es una monarquía exterior cuya supremacía se extiende por toda la tierra, en la cual el pontífice romano debe tener un poder ilimitado, que ninguno tiene derecho a discutir o juzgar, puede a placer fijar artículos de fe, abolir las escrituras, establecer cultos y sacrificios, promulgar leyes a discreción y dispensar a placer de la observancia de cualquier ley, sea civil o canónica. Como veis, esto era un conjunto de estupideces que ningún católico, que realmente fuera católico, se lo creería. Por supuesto que pues, después del Vaticano I hubo algunos papólatras que pensaban que el Papa ha podido fijar los dogmas que le dé la gana, ¿no? El Vaticano I explicó lo que era eso, pero como es una caricatura muy interesante para ver cómo presentaban ellos la Iglesia Católica, o que del emperador y de él, el emperador y los reyes reciben el poder y derecho a reinar. Esto solo lo habían dicho algunos exaltados de la potestad pontificia. Pero es interesante aquí cómo, digamos, la caricatura esta que hace Melanchthon. En el caso de Calvino, las ideas básicas son las mismas. La Reforma Protestante entra en una nueva fase, ya fuera del ámbito alemán. Va a presentar la Iglesia como una ayuda exterior al Espíritu Santo para que se difunda la fe. Aquí tenéis toda una serie de textos de la Institutio, habla de la elección de Dios, el tema de la predestinación, que es fundamental para Melanchthon. Va a hablar de la comunidad de los elegidos de Cristo, que se manifiesta en el aspecto de pueblo de Dios, cuerpo místico, lugar de la acción del Espíritu Santo, insistiendo en la unidad que debe mantenerse en la fe, y refuta lo que para él son errores católicos, y dirá que en la Iglesia quien gobierna es Cristo,
solo hay un episcopado, que es el reino de Dios, y la iglesia invisible coincide con el cuerpo de Cristo, pero la visible no, porque dice que puede haber algunos réprobos, gente que no se salve en la iglesia. Y el criterio para discernir la verdadera iglesia es, como hemos visto antes en Melanchthon, el que se predique la palabra de Dios y se administren los sacramentos conforme a la institución de Cristo, que para él será simplemente el bautismo y la cena. Se va a insistir muchísimo en la disciplina eclesiástica, aunque no pertenezca propiamente a la noción de la iglesia. Habrá unos ministros, pero escogidos de la comunidad, que será como entre la comunidad, que será como una reafirmación de la elección por parte del Espíritu Santo y en teoría en una estructura colegial. Calvino, digamos, abolió el tema de la vida religiosa, de los conventos, de la profesión de consejos evangélicos, porque dice que todos los fieles ciudadanos estaban obligados a buscar esa misma virtud. Como digo aquí, en el fondo lo que hizo Calvino fue donde mandó, en Ginebra, convertir la ciudad en un convento donde era la madre superiora. Sí, se hablaba de estructura colegial, pero el que mandaba era él y ahí del que moviera un dedo, sino que se lo dijeran a Miguel Servet, que le costó la cabeza su discrepancia doctrinal. Pero las ideas fundamentales, ya digo, son las mismas que hemos visto antes. Y aquí os pongo algunas confesiones de fe, pues que dependen de Lutero, de Calvino, y van en esa misma línea, incluyendo, por ejemplo, esta de Escocia, esta de John Knox, pero también alentada por Calvino. Y por último, recordar que en la comunión anglicana, diríamos, sería casi como una manera de presentar el cristianismo, porque hubo siempre diversas tendencias, algunas más cercanas al catolicismo, otras más cercanas al protestantismo. Comenzó, sabéis, por la ruptura de Enrique VIII para poder conseguir su divorcio con Catalina de Aragón y se separó completamente de la Iglesia de Roma. Ellos se querían presentar pues realmente como Iglesia Católica, la Iglesia Católica que aparece en el credo, solo que en Inglaterra, entendiendo que hay muchas cosas que se podían cambiar y que, pues por tanto, eso dependería de lo que dijeran los príncipes. Conservaron la figura del episcopado y muchas cosas exteriores de la Iglesia Católica, pero por la misma variación de los ritos perdieron la sucesión apostólica. Esto lo declaró ya definitivamente León XIII y es curioso que algunos obispos anglicanos se hicieron ordenar por griegos, orientales griegos, para un poco recuperar aquello. En cualquier caso, diríamos en sus libros confesionales también mantienen una cierta ambigüedad sobre lo que es la Iglesia, no quieren aceptar que haya una Iglesia que no se haya equivocado en la fe, en ese sentido critican los concilios. Hablará de la autoridad de la Iglesia, que siempre tiene que estar sometida a la palabra de Dios, pero atención, el tema de los príncipes. O sea, él dirá que para que se reúnan, fijaos esto, aunque esto lo suprimieron en el 1928, pero los concilios generales no se pueden reunir sin la orden y voluntad de los príncipes. Parece que aquí lo de la palabra de Dios quedaba como en un segundo lugar. Habla del papel que tiene el ministerio, la consagración de obispos y ministros, pero dice cosas, diríamos, más bien de tipo genérico. Terminamos ya dando un vistazo al resumen de las grandes afirmaciones eclesiológicas de Lutero. Aquí os recuerdo, ante todo, la Iglesia como criatura de la palabra, el punto de partida de la comprensión de la palabra, la escritura que se interpreta a sí misma, sin que haga falta ningún ministerio eclesiástico para esa interpretación, aunque ya os dije que de facto se produjo un sucedáneo de la autoridad, sea a través de los príncipes, sea mediante la fijación de determinados textos. Y este planteamiento de la autosuficiencia de la escritura estaba en relación, en dependencia con la justificación de la fe. No puede haber ninguna mediación entre Dios y el hombre, por más que se hable continuamente de Cristo como mediador. La Iglesia como comunidad de fe y todo el problema de la continuidad histórica. La Iglesia es la comunidad de los verdaderos creyentes, la jerarquía y las instituciones ni son ni forman la Iglesia, y definirá la Iglesia como congregatio sanctorum o communio sanctorum. Era un grupo de personas santas que luchaban en común por Cristo, teniendo en cuenta que santo es el justificado, pero el justificado es a la vez justo y pecador. Y el problema era cómo justificar esto que se había inventado Lutero con todos los orígenes de la Iglesia. En tercer lugar, la acentuación del aspecto invisible. La pertenencia a la Iglesia es solo una cuestión de fe, no de instituciones, está escondida ante el mundo.
La iglesia en la que se cree es la comunión, la comunidad de quienes viven en fe, esperanza y caridad. Y no hace falta ninguna cabeza visible material. Lo que pasa es que es muy útil pertenecer a esta asamblea para encontrarse con otras personas que tienen fe. Y no puede haber ningún tipo de injerencia de la iglesia en cuestiones del Estado porque la iglesia es algo puramente interior. Por ejemplo, del matrimonio no tiene que decir nada. El sacerdocio de los fieles y el ministerio eclesiástico, el sacerdocio viene del bautismo y habilita a los miembros del pueblo de Dios para las funciones ministeriales, sea bautismo o la predicación, y tiene que proveerse la asamblea de sus ministros. Por tanto, no hay un estamento eclesiástico que dependa de un sacramento, sino simplemente un grupo de predicadores, y la ordenación es simplemente la transmisión de ese encargo. Y la misa, por supuesto, no es un sacrificio y por eso ni obispos ni presbíteros son más sacerdotes que cualquier fiel. Y por último, sobre el papado y el concilio, reiteramos que no hacía falta ninguna cabeza visible, acepta algunos concilios antiguos como Nicea, pero critica duramente a Constanza, y para él los concilios se han equivocado, y el dictamen de la verdad, como mucho corresponde a los teólogos, basados en la escritura. Y el fiel cristiano es libre frente a cualquier autoridad humana, sea civil o sea eclesiástica. Bien, pues con esto terminamos ya la parte dedicada tan brevemente a Lutero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.